Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Vamos a conversar con un amigo conocido de este espacio digital, me refiero a Renzo Abruzzese, quien ha publicado un nuevo libro, Ciudadanos de a pie, hacia una teoría de la democracia ciudadana. Primero, Renzo, muchas gracias por la aceptación de esta invitación y felicidades pues, por esta nueva contribución al debate nacional. No, gracias. Es siempre un honor estar en el programa. Muchas gracias. Gracias. Quisiera comenzar preguntándote justamente cuáles son las principales tesis de esta publicación. Has venido trabajando hace ya algunos años sobre esta noción de que hay un ciclo que está terminando, el ciclo del 52, y que se está gestando lo que sería o debiera ser una democracia basada en el poder del ciudadano. Sí, correcto. Este libro es un poco no es una síntesis porque se ha ampliado en muchos elementos, etcétera, pero he tratado de condensar las tesis de los anteriores trabajos y el próximo paso es el diseño de una forma estatal, ¿no? Que en realidad esa era un poco la intención de este libro. Y yo creo que en términos generales este libro intenta responder la pregunta crucial: ¿qué es lo que realmente ha cambiado en el país después de 20 años o como efecto de los 20 años de masismo? Ese es el objetivo del libro y por eso es que el título es Ciudadanos de a pie, porque la conclusión final es de que lo que realmente ha cambiado son los sujetos históricos en este país. Hemos vivido desde el siglo XX, por lo menos desde mediados del siglo XX intensivamente, e inclusive parte del siglo XXI, la primera década por lo menos del siglo XXI, hemos concebido la concepción que se tenía del país y de la acción de los ciudadanos, de las clases sociales que existían en ese momento, etc. En una burbuja en la cual se metabolizaba todo de la nación, de la república, a través del concepto de pobreza. Era un país muy pobre, los pobres eran los explotados, los miserables, los campesinos eran hiper pobres, hiper explotados. Esta configuración políticamente se expresaba como lo popular. Y bueno, sociológicamente hablando, después Zavaleta creó la categoría de nacional popular. Pero el proceso, y esto está en el libro, el proceso de desarrollo, particularmente por el enorme flujo, se habla de 120.000 millones de dólares que llegaron al país a lo largo de los 20 años del masismo, eso no pudo haber caído en saco roto, tuvo que tener algún efecto. Tuvo también que tener, y también se expone en el libro con datos y con estadísticas de esa naturaleza, el influjo de la globalización, el influjo de las redes. Todo esto creó una nueva perspectiva de sociedad y se configuró el país. El país que tenemos ahora en los jóvenes es absolutamente diferente al país que concebía mi generación, por ejemplo. Totalmente diferente. Finalmente se concibió un país dentro de los límites de un capitalismo más equitativo, un capitalismo popular y ya no esa burguesía, ¿no? de una rancia alcurnia ni cosas de esa naturaleza, sino lo que llamaríamos emprendedores populares, una burguesía popular que quiere construir un país en los términos de un capitalismo moderno. Y esto es exactamente lo que ha cambiado en el país. Este país no tiene nada que ver con el país del MNR y del Estado del 52, que estaba en el horizonte de ese desarrollo, ¿no? De frente a la pobreza, a la miseria, al desarrollo precario de una nación. Se ha transformado esa visión. Cuando yo hablo con mis alumnos, por ejemplo, y tú también tienes esa experiencia en la Católica, ¿de qué te habla un joven hoy en día? Del medio ambiente, del cuidado de los animales, de la calidad de vida, de los cuidados de salud. Y yo me pregunto a esa edad, me cuestionaba en términos del medio ambiente. Para nada. Eran las clases, la lucha de clases, era la lucha por el poder, como sea.
Hoy en día los criterios de conflicto propios de esas concepciones del marxismo ortodoxo, la lucha de clases, el conflicto, hemos pasado del conflicto a una visión de integración. La sociedad boliviana, los sectores porque ya no hay clases sociales. Las clases sociales se han desdibujado en todo el mundo como efecto del desarrollo del capitalismo, ¿no es cierto? Ya no, bueno, la FIER que tiene 8.000 obreros, el 80% son pues robots. Y hoy en día con la inteligencia artificial se va a cambiar totalmente. Se estima que para el año 2030 el 75% de la fuerza de trabajo va a ser sustituida por inteligencia artificial y por robótica. Y la economía va a estar dirigida por élites pensantes, obviamente, humanas, ¿no? Pero asistidas, totalmente integradas a la inteligencia artificial. Esto para nosotros en Bolivia es nuevo. Pero en países desarrollados, en los países del norte, lo de la inteligencia artificial, que aquí ha hecho un boom este año, es un tema ya procesado. Ahora, Renzo, cuando yo te escucho hablar de eso, daría, por así decir, a pensar que, bueno, podemos ser optimistas con el futuro del país, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos viviendo un periodo de crisis muy compleja, con un Estado, yo diría, casi enteramente desinstitucionalizado, en cierto sentido un país desestructurado en sus distintos ámbitos, eh, un problema económico que seguramente va a generar también problemas sociales muy agudos. Eh, claro, cuando uno habla, está bien, inteligencia artificial, el mundo está yendo por allá, pero ¿y cómo está el país frente a eso? Claro, lo que hay que... El punto de partida es concebir que estamos ingresando en un periodo de la historia diferente al anterior. Ha habido un ciclo y se ha cerrado ese ciclo. Y todo ciclo supone un periodo de transición, porque no es automático. La primera transición fue del 855 al 899 y la segunda fue de 1936 a 1952 y la tercera es del 2019 hasta que podamos consolidar un nuevo diseño de sociedad y de Estado. Entonces no podemos pedir en este periodo ni claridad, porque no estamos claros exactamente qué queremos y eso es lo natural. No sabemos cómo podemos construir un Estado diferente al Estado plurinacional fracasado, ¿no? Tampoco vamos a intentar un Estado como el Estado del 52 porque son etapas de la historia quemadas, no podemos retroceder. Pero no estamos pudiendo imaginar un Estado ciudadano. Yo escuchaba en el evento que hubo a los candidatos, a los supuestos candidatos, precandidatos, y todos se enfocaban en cómo vamos a solucionar la crisis. Está bien. Económicamente, claro, la economía es una ciencia social y funciona en virtud de la forma en que uno organiza la sociedad. La organización de la sociedad socialista aceptaba un modelo de economía centralizado, ¿no? Una sociedad liberal no lo acepta. Quiere decir que la sociedad en gran medida determina qué tipo de economía podemos manejar. Y en el evento que se unió a los precandidatos, todo el mundo hablaba de las soluciones posibles a la crisis. Y está bien, yo estoy plenamente de acuerdo que así tiene que ser. Pero no van a funcionar si no hemos pensado sobre qué sociedad después de la sociedad postmasista. Y yo creo que tenemos que hacer realmente conciencia de lo que tú mencionabas. Esta sociedad está diezmada. Nunca hemos estado así en la historia de Bolivia. No tiene institucionalidad, ha perdido totalmente el rumbo, no tiene liderazgos, no hay mecanismos de representación porque se sustituyeron por criterios raciales y racistas. No hay mecanismos de distribución porque se concentraron a través de la corrupción. Es decir, donde nosotros veamos en la sociedad boliviana actual, está pulverizado. ¿Cuál es nuestro proyecto post-masismo? ¿Cómo vamos a implementar una economía reconstructiva? No lo podemos hacer en el Estado masista. El Estado masista es castrante, es un socialismo totalmente desvirtuado, anquilosado, con muchos sectores en proceso de podredumbre. No podemos mantener este Estado. ¿En qué Estado estamos pensando? Se podría decir, no sé, es una frase que se la escucha muchas veces,
de que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, ¿no? Y claro, vos mencionás, claro, estamos en una transición y no se sabe bien sabemos que algo está terminando y algo nuevo tiene que nacer. Pero ¿cómo hacer, vos como sociólogo y estudioso de la realidad nacional, cómo hacer para conducir esa transición, por así decir, hacia el escenario más positivo posible, menos costoso para la sociedad e ir sentando las bases de la construcción de ese país que yo creo que todos anhelamos, desarrollado, institucionalizado, próspero, que genere oportunidades con respeto al Estado de Derecho, con libertades? Bueno, podemos poner tantos elementos positivos que quisiéramos tener y que nos han sido esquivos. Estamos en el año del bicentenario y así como, por un lado, sí somos una nación, obviamente, con un Estado, pero no terminamos de consolidarnos, ¿no? 200 años después. Claro, aquí sí se necesita un proyecto de Estado. ¿A qué me refiero con proyecto? Para que no parezca muy complicada la cosa. Todo lo que se logró desde el 52 desde 1952 hasta el 2019, 74 años si no me equivoco, tiene un punto de partida. El libro Nacionalismo y Coloniaje de Carlos Montenegro. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú piensas en un proyecto de sociedad y en un proyecto de Estado, no es en el vacío. Tú tienes que diseñarlo. Rousseau, estos grandes hombres del Renacimiento, ¿qué es lo que hicieron? Pensar un contrato social, pensar una manera de hacer la sociedad. Surgieron los utopistas, surgieron todos. Pero ahí vemos que en los momentos de crisis, el ser humano trata de diseñar una salida aceptable, ventajosa, ¿no? Y que cumplan los parámetros que en este caso son los parámetros de la modernidad. No tenemos eso. No tenemos un proyecto de Estado y de sociedad. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque el MAS se encargó durante 20 años de liquidar la institucionalidad intelectual de este país. Si tú hablabas muy fuerte, yo estoy en Santa Cruz porque si yo hablaba muy fuerte en La Paz terminaba preso. Lo que no me sucedía en Santa Cruz. Es decir, la intelectualidad, el pensamiento crítico. No había pensamiento crítico. Si tú pensabas diferente, terminabas con 45.000 juicios. Esto ha evitado que lleguemos a este momento crítico sin un proyecto de Estado. Y lo más grave, si no tienes tú en el horizonte un diseño, que siempre es perfectible, porque en la historia no hay cosas perfectas. Si no tienes un diseño, no tienes liderazgo. Los liderazgos son el producto del funcionamiento, de la puesta en funcionamiento de proyectos de Estado y de sociedad. Y esta es la situación actual. Ahora, Renzo, con ese tu permanente análisis de la realidad nacional, de la sociedad boliviana, con toda su diversidad, su pluralidad, yo no sé, yo siempre, por así decirlo, observo esa gran contradicción que hay en el país. Por un lado, es verdad todo lo que decís y cada vez el ciudadano quiere tener más poder, más decisión. Eso debería llevar, por así decir, a una democracia basada más en los conceptos liberales, por así decir, republicanos. Pero por otro lado, esa misma ciudadanía que por un lado es emprendedora, incluso desde la informalidad, no depende del Estado, se busca soluciones por cuenta propia, ha votado, no solo en los últimos 20 años, en los últimos 80 años, mayoritariamente ha apostado por gobiernos y regímenes populistas, estatistas, autoritarios. ¿Se va a poder vencer ese rasgo, por así decir, no sé, de la personalidad nacional, de la cultura nacional? Yo creo que el populismo fue un momento en la historia latinoamericana, ¿no? Que contaminó la historia boliviana. Y además es cíclico. Los populismos son cíclicos. Más o menos cada 30 años aparece un fenómeno populista con sus propias características históricas correspondientes al momento que vive cada sociedad. Entonces, no debería extrañarnos que haya surgido una versión populista. Pero esa versión populista, ¿qué dinámicas ha generado? Por ejemplo, la semana pasada vi un reportaje, creo que era propaganda o alguna mezcla media rara de propaganda y de marketing,
y noticia sobre Cielo, el shopping que han inaugurado en el Alto. Es con seguridad el shopping más lujoso de Bolivia. Es bastante más lujoso que, por ejemplo, lo mejor que tenemos en Santa Cruz, el Ventura. Y está plagado de gente. Y tenemos ¿cómo se llama? Los chalets, los cholets, que son un estilo también altamente lujoso, con sus propias características culturales, pero altamente lujosos. Realmente son impresionantemente lujosos. Eso correspondía al populismo del MAS. No correspondía al populismo del MAS. Esas eran las expresiones que nacían de las profundidades del desarrollo de la sociedad, de la economía, de las fuerzas productivas, que había incentivado los miles de millones de dólares que llegaron a este país y que generaron un crecimiento de, en el peor caso, 64%. En la hipótesis más atrevida, 80% de clases medias. Y las clases medias, según un estudio del Banco Mundial, en Bolivia, incrementaron en 81% sus ingresos en los últimos 10 años del MAS, del 2000, en los últimos 10 años de Evo Morales, en 81%. El 67 y más por ciento, ¿no?, de los salteños quieren casa propia. Casi el 60% están bancarizados y casi el 50% deben al banco. Esto es populismo. ¿Esta es la clase que corresponde al populismo? No. El populismo era un discurso político, ideológico. Al interior de la sociedad se movían otras cosas. Populismo afincado en la sociedad no ha existido. ¿Y qué lo ha sustituido? La prebenda y las organizaciones prebendales, como las Bartolinas, etcétera, que existen porque ahí corre mucha plata, no existen porque son expresiones de la sociedad. Entonces yo creo que sí, el fenómeno político ha tenido un resultado adverso. No es la primera vez que pasa en Bolivia. Ha tenido un resultado adverso. Ha generado una generación, si cabe la redundancia, una generación de emprendedores de todo tipo. Aymaras, quechos, clases medias, blancos, blancos, lo que uno quiera, ¿no? Con una visión de sociedad totalmente diferente. Se podría decir que ese fenómeno que estás describiendo plantea el surgimiento, por así decir, de una nueva clase media, porque la anterior clase media, que quizás era minoritaria frente a una pobreza mayoritaria, era una clase media más politizada, muy llevada por el concepto de la nacional popular ¿no?, y de todo el estatismo, que, bueno, podemos decir que comienza a ejecutarse con la revolución del 52, pero que quizás viene desde la guerra del Chaco. Esta otra clase media, hoy mayoritaria, ¿qué impacto va a tener esta nueva visión, estas nuevas demandas, estas nuevas aspiraciones en el devenir histórico de Bolivia en los próximos años? Y también cómo la va a tensionar esta crisis económica que amenaza hacerla retroceder en esos ingresos, en esos nuevos niveles de vida que había conquistado y que hoy puede verse empobrecida. No, con seguridad que es una clase, primero que el desarrollo de la clase social en Bolivia, como en todos los países de América Latina y el mundo, ha sido particularmente intenso, ¿no?, en los últimos 20 años. Segundo, que en el caso boliviano, esta nueva burguesía chola, como se llamaba, que ahora se la llama una burguesía popular, que sueña con un capitalismo popular, y tiene algunas características que son realmente importantes. Por ejemplo, metaboliza de una mejor manera el sentido de la equidad. No está encriptada en el sentido de la explotación a como dé lugar del más débil. Y en el caso boliviano esto viene por la esencia cultural que los ha movido, el Aymara, la Minca, etcétera, etcétera, etcétera. Políticamente, de pronto en el Alto apareció una señora Chapetón, que no representaba para nada la cultura indígena, pero la eligieron ellos, porque era la representante de una nueva manera de hacer sociedad y de una nueva manera de hacer política, es lo más importante. Esta nueva manera de hacer política no tenía clase ni tenía etnia.
Ese va a ser el comportamiento en adelante. El discurso racista, ¿no?, del MAS, particularmente del levismo, está condenado a muerte. No va a funcionar. Bolivia ya no metaboliza eso. La sociedad boliviana ya no metaboliza eso. Y el momento en que podamos concebir una nueva sociedad, estas nuevas clases medias, para las que no hay ni blanco, ni negro, ni verde, ni amarillo, ni indio, ni mestizo, ni absolutamente nada, van a construir un país en los términos en que se quiere una modernidad liberal absolutamente consolidada. Renzo, en los países que tienen tradición marítima, se dice que no hay buenos vientos, hablando de los antiguos veleros, si no se sabe a qué puerto se quiere llegar. Vos nos mencionabas, claro, estamos en una transición, pero no sabemos exactamente a dónde vamos, y decías que habías estado pensando y te ha quedado pendiente en este estudio, quizás sea tu próximo libro. Bueno, realmente, ¿a dónde o qué tenemos que construir? ¿Qué tipo de país queremos construir? Claro, ¿Cómo estás visualizando eso? Yo me he planteado eso después de... En realidad van 4 libros sobre esto, ¿no?, que han sido aportes progresivos, intelectuales, y el fruto de investigación sistemática. Y yo me he planteado el próximo libro, como tú dices, va a versar sobre el Estado ciudadano. Pero cuando me lo he planteado, que no hace mucho, me está resultando enormemente difícil encontrar los elementos teóricos, ¿no?, y encontrar los elementos fácticos, prácticos, que me puedan ayudar a diseñar esto. Y yo debo ser sincero, no tengo en este momento un diseño. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy recurriendo a los políticos. Quiero ver si ellos me dan algunos insumos para pensar. Y no estoy teniendo mucho éxito porque están muy absorbidos por la coyuntura. Y su visión histórica no es de muy largo plazo. Pero con seguridad van a surgir. Yo estoy absolutamente seguro que en los próximos 3, 4 años vamos a tener, primero, liderazgos muy buenos de gente joven, con una visión diferente, que pueda tener la capacidad, porque no se necesita ser un genio ni 5 doctorados para pensar un Estado. Se necesita conocer tu sociedad y estar involucrado en los procesos en los que se está moviendo. Esos son las verdaderas fuentes. Yo me he puesto a pensar, debería ser política. Ya estoy muy viejo para ser política y no me gustaría. Pero sí voy a recurrir a estos ciudadanos que están en el meollo de las cosas, porque ahí está el proyecto ciudadano. De algo estoy absolutamente seguro. No puede haber otro proyecto que no sea ciudadano. Y dentro de ese proyecto ciudadano, ¿cómo conciliar, por un lado, la necesidad de consolidar alguna forma de institucionalidad política, que prácticamente, como hablábamos antes, se ha desestructurado, con una realidad donde también, por así decir, sí representa mucho avance, pero tampoco ayuda a consolidar la institucionalidad política, porque al final, como que cada ciudadano tiene su propio medio de comunicación, si quiere, no se representa a sí mismo porque pone sus propios directamente en las redes sociales, sus opiniones, puede iniciar campañas. No sé, has venido reflexionando, son desafíos, ¿no? Obviamente todos esos son avances positivos, yo creo que contribuyen a la libertad individual de las personas, pero quizás hacen más difícil construir proyectos en conjunto que construyan una mayoría social en determinada nación. No, claro, sí. Los movimientos colectivos han sido sustituidos por los movimientos conectivos. Entonces ahora los movimientos colectivos han sido sustituidos por los movimientos conectivos. De conexión. Claro, ahora esto es, tu conexión por WhatsApp, por las redes, es lo que realmente moviliza. Eso es parte de un proyecto de Estado ciudadano. Porque no va a desaparecer eso. No va. Y estamos viendo que en los países, en las democracias desarrolladas, Twitter ha sustituido, por ejemplo, en gran parte de la clásica conferencia de prensa. Y la relación entre el mandatario y la sociedad civil, ¿no?, hace parte de un complejo sistema de conexiones, interconexiones. Son parte de una realidad donde el sujeto que recibe o que emite mensaje es un sujeto per se importante.
Porque no cabe duda, la interconectividad que nos da Internet ha democratizado la comunicación, y ha democratizado la política, y ha democratizado la cultura, y en gran parte la economía. Renzo, muchísimas gracias por esta introducción. Gracias. Invitar a que lean el libro. Está editado por Plural, una de las principales editoras nacionales. Supongo que está en las principales librerías. Sí, está. Bueno, y como siempre, realmente agradecido como ciudadano por tu permanente contribución justamente a generar pensamiento, a generar debate, a contribuir con ese esfuerzo intelectual, como llamabas, a buscar soluciones para nuestra sociedad. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Es siempre muy motivante, además, poder socializar estas cosas, ¿no? Porque siempre ayuda. Así Muchas es. gracias. Eso es lo que buscamos. Muchas Gracias, Renzo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.